Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial a mis alumnos de Historia del Mundo Contemporáneo, de primero de bachillerato. ¿Vale? Vamos a ver. La última tarea, antes de Semana Santa, aunque podéis entregarla durante la Semana Santa, trata sobre el nazismo en Alemania. ¿Vale? Vamos a empezar un poquito a explicar cómo surge el nazismo, que va a ser un poco la versión alemana del fascismo, cómo surge, qué características tiene, cómo se hace con el poder y qué tipo de dictadura implanta en este vídeo. Bueno, vamos a ver, para hablar del nazismo tenemos que remontarnos a la República de Weimar. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, en Alemania pues estalla una revolución que provoca que el Kaiser Guillermo II, abdique, renuncia al poder. El Kaiser se exilia en los Países Bajos y se proclama la República. Esta República va a estar controlada por los socialdemócratas, por la izquierda moderada, frente a un intento revolucionario que hacen la Liga Espartaquista, que eran como los comunistas alemanes de la época, encabezados por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Bueno, pues frente a este intento de revolución que hay en Alemania y un intento de revolución comunista, se van a imponer los socialdemócratas y van a controlar una república que se va a llamar República de Weimar porque allí se va a aprobar la Constitución en Weimar. Es una república democrática, ¿no? Pero claro, esta república se encuentra con muchos problemas desde el principio. Tenemos el problema de los grupos comunistas que han intentado pues hacer una revolución soviética. Llegan incluso durante un tiempo a formar una república soviética en Baviera. Tenemos el intento de revolución comunista en esta época. Tenemos también aparecen grupos paramilitares de extrema derecha, de excombatientes, se les llama los Freikorps o cuerpos libres. Estos van a ayudar al gobierno a reprimir la revolución comunista. Pero estos Freikorps, que son de ideología derechista radical, están muy descontentos porque piensan que si Alemania ha perdido la guerra ha sido por culpa de las izquierdas, que si no hubiera habido una revolución de izquierdas, aunque sea de izquierda moderada, contra el emperador, Alemania habría ganado la guerra. Eso lo llaman el mito de la puñalada por la espalda, que Alemania había perdido la guerra por culpa de estos revolucionarios que no habían ayudado al gobierno. Bueno, pues esto va a prender esta idea entre grupos de derecha radical, grupos de excombatientes que van a tener sus milicias paramilitares y entre ellos ya veremos que el propio partido de Hitler, ¿vale? Luego tenemos también otro problema que va a tener esta república, lo podéis ver aquí, es, digamos, el problema de las reparaciones de guerra. Sabéis que la república tiene que pagar las reparaciones de guerra, esto lo hemos visto ya, ¿no? Y esto, claro, hace que, bueno, haya crisis económica que va a estar en su punto más álgido en el año 23. Va a haber un problema de inestabilidad política, ningún partido tiene el dominio total de la situación. Generalmente se van a formar coaliciones entre el Partido Socialdemócrata y el Centrum. El Centrum es un partido, como su nombre indica, de centro, de ideas democristianas, más o menos controlado por la Iglesia Católica, pero que colaborará en ocasiones con los socialdemócratas, ¿vale? Bueno, o sea, tenemos una colaboración entre partidos de izquierda moderada y de derecha moderada, más o menos serán los que gobiernen, pero los gobiernos van a ser inestables, porque como hay problemas económicos, sobre todo hasta el año 23, hasta el año 23 sobre todo hay problemas económicos, pues los gobiernos duran poco y hay una cierta inestabilidad política. Hay un malestar en la población por la situación política, por la crisis económica y por el Tratado de Versalles, que no gusta nada a nadie. En Alemania a nadie le gusta el Tratado de Versalles. Lo han tenido que aceptar, es un diktat, lo llaman, es un dictado, o sea que no tienen más remedio que aceptarlo, pero hay descontento, crisis económica, descontento. Entonces, esta situación va a dar lugar a que aparezcan muchos grupos nuevos y muchos grupos de ideas radicales. Y entre ellos hay un grupo que se llama el Partido Obrero Alemán. El Partido Obrero Alemán, aunque se llame obrero, no tiene nada de obrero, es un partido realmente de derecha radical y es un partido que surge en Múnich. ¿Vale? Múnich es una zona de Alemania, es la zona más conservadora, es una zona muy católica, de ideas muy conservadoras,
Y allí aparece este grupo, allí habían tenido también bastante importancia los Freikorps, los grupos estos paramilitares, y aparece este grupo que es el Partido Obrero Alemán. Y hay un personaje que no es alemán, que es austriaco, que realmente nació en la frontera, en un pueblo en Braunau, que es un pueblo de Austria limítrofe con Alemania, que se llama Adolf Hitler. Realmente la diferencia entre un austriaco y un alemán es muy poca, y sobre todo entre un austriaco y un bávaro, ya si es Baviera en concreto, porque, bueno, pues es muy poca. Entonces este señor, Hitler había estado en Viena de joven, había intentado ser artista, le habían rechazado de la Academia de Bellas Artes, fue reclutado para la guerra, pero ojo, en el ejército alemán, porque él estaba ya viviendo en Múnich, le reclutan, es herido de guerra, es combatiente, ¿no? Bueno, le dan una medalla incluso, ¿no? Y cuando ya vuelve a Múnich, pues entra en contacto con estos grupos de derecha radical, ¿no? Y él se va a unir al Partido Obrero Alemán, ¿vale? El Partido Obrero Alemán lo lideraba un tal Anton Drexler, y era un personaje con poco carisma, con poco gancho, pues para poder, digamos, reclutar gente. ¿Qué hace Hitler? Se mete en este partido y gracias a sus dotes oratorias, porque Hitler era muy buen orador, Hitler tenía mucho carisma personal, aunque no era un personaje muy agraciado, pero tenía mucho gancho en la forma de expresarse, va a convertirse en el líder de este partido, en el líder del Partido Obrero Alemán. ¿Vale? ¿Veis aquí? Que en 1920 refunda el partido y lo pasa a llamar Partido Nacional Socialista Obrero, o de los Trabajadores, vienen en algunos sitios, alemán. Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, con la bandera roja. ¿Por qué? Porque si es socialista se supone que tiene que tener la bandera roja, y utilizan como símbolo la esvástica, ¿vale? Tienes la bandera roja con un círculo blanco y la esvástica en el centro. La esvástica o cruz camada es un símbolo utilizado desde tiempos de la antigüedad, ¿vale? Que representa, digamos, la esvástica representa la prosperidad, la vitalidad, la fuerza, un símbolo que en principio no tenía connotaciones negativas, simplemente como un poco representar la fuerza, la vitalidad. Bueno, y se le ocurre este símbolo y este va a ser la bandera roja, el círculo blanco, la esvástica, ¿vale? Bueno, este va a ser el símbolo del partido, ¿no? Luego, al mismo tiempo, Hitler crea una sección paramilitar dentro del partido, una especie de brazo armado del partido, que son las SA, la sección de asalto. Tiene otro nombre alemán, pero podemos llamarlo la sección de asalto, que va a estar capitaneada por Ernst Röhm, un excombatiente que lidera esta milicia, que llevan camisa parda, ¿no? Llevan un uniforme con correajes, con gorra, llevan una gorrita, y la camisa parda. Esto es un poco imitando lo de Mussolini, que era camisa negra, que es camisa parda, marrón, ¿vale? Y bueno, pues esto, digamos, él empieza un poco a difundir el partido, empiezan a presentar elecciones, tienen unos resultados modestos, ¿no? Y el año 23 ven su oportunidad. Toman ejemplo de Mussolini. Mussolini ha tomado el poder en Italia realmente por la fuerza, ¿no? Una especie de Mussolini realmente casi fue un golpe de Estado. No fue un golpe de Estado, pero forzaron al rey a que le nombrase. Y ahora entonces lo que va a hacer Hitler es algo parecido desde Baviera. Se llama el Putsch de la cervecería de Múnich, ¿vale? Se va a hacer concretamente en la Burger Braukeller. Allí en Múnich hay unas cervecerías enormes donde los partidos daban los mítines. Esas cervecerías tenían muchos salones, ¿no? Unas cervecerías pues con muchísimas estancias, ¿no? Y allí daban mítines. Bueno, pues entonces aprovechan, lo podéis ver aquí, en noviembre del año 23, aprovechando, digamos, que es un año crítico, es un año de hiperinflación, los franceses han invadido la zona del Ruhr para cobrarse las indemnizaciones. Aprovechando este malestar, el plan consiste en secuestrar al gobernador de Baviera, bueno, secuestrarlo mientras dejaba un discurso en esa cervecería, y forzarle a que el gobernador de Baviera se una a ellos y juntos dirigirse hacia Berlín. Ir a Berlín, hacer una marcha hacia Berlín con las tropas, bueno, las tropas que hay en Baviera, ¿no? Y las SA, que es el brazo armado de Hitler, ¿no? Dirigirse desde Múnich, que es la capital de Baviera, a Berlín,
y allí tomar el poder. Ese es el plan, ¿no? Pero el plan fracasa, ¿no? Fracasa porque al final no consiguen retener al gobernador, está avisada policía, avisada ejército, hay algunas bajas entre los nazis y Hitler es detenido, juzgado y encarcelado. El partido nazi, mientras, es ilegalizado por haber intentado este golpe de Estado. Con lo cual, la carrera de Hitler parece que ha terminado, ¿no? Parece que podría considerarse que su carrera política ha llegado a su fin, ¿no? Pues no, porque Hitler es encarcelado, pero durante el juicio él hace mucha propaganda de sus ideas, el juicio le sale bien, le encarcelan, pero tiene una prisión muy confortable. O sea, la prisión está casi como un hotel. De hecho, los guardias de la prisión casi simpatizan con él, puede recibir correspondencia, sigue manejando los hilos del partido que está ilegalizado, pero bueno, sigue teniendo correspondencia con los dirigentes que están libres, ¿no? Y durante su estancia en prisión redacta un libro que se llama Mi lucha, Mein Kampf. Ahí resume su ideario. El ideario del partido y de él es un ideario contra los judíos, por supuesto, culpándolos de todos los males de Alemania, contra el Tratado de Versalles, por supuesto, en favor de la defensa de la pureza racial, piensa que hay que defender la pureza de la raza aria, y que hay que conseguir un imperio para Alemania. Y por supuesto contra la democracia. Él no cree en la democracia como sistema político. Esto desde el principio. Esto ya está, las ideas del partido nazi. El partido nazi era un partido que ya desde el principio pues era un partido contrario al Tratado de Versalles, que quería restaurar la grandeza de Alemania y culpaba de todo a los judíos, ¿no? Todo esto ya venía de mucho antes. Había muchos partidos en Alemania que eran antisemitas. O sea, no solamente el partido de Hitler, sino en la propia Austria ya habían existido en tiempos de cuando Hitler había estado en Viena, había habido ya pues una serie de organizaciones antijudías, antisemitas. Y Hitler lleva esto al extremo y considera que la culpa de los males de Alemania la han tenido los judíos y que si han perdido la guerra mundial ha sido porque los dirigentes de las organizaciones obreras eran judíos. Esto ya es un poco el chivo expiatorio de todos los males. Bueno, Hitler sale de prisión en el año 25 y da un giro copernicano a la estrategia. Dice, no podemos tomar el poder por un golpe de Estado. Vamos a tomar el poder mediante la vía electoral. Nos vamos a presentar a las elecciones. Reorganiza el partido, mantiene las SA, crea un nuevo cuerpo paramilitar más cercano que van a ser las SS. Las SS es la guardia personal de Hitler. Y la dirige Heinrich Himmler. Himmler va a ser un dirigente, va a ser prácticamente el que tenga más importancia en el partido nazi después del propio Hitler. ¿Vale? Himmler va a dirigir las SS, las SS van a llevar un uniforme negro. Por cierto, curiosidad, el uniforme negro de las SS lo diseñó Hugo Boss, el de la marca de colonias y de ropa y demás, ¿no? Bueno, pues crea las SS, ¿vale? Va a tener entre sus colaboradores a un personaje que es Joseph Goebbels, que se va a encargar de la propaganda y va a llevar la propaganda de forma maestra, ¿no? Entonces Hitler empieza a plantear presentarse a las elecciones, ¿no? Y bueno, sobre todo que ellos vayan ganando en las elecciones. Y de momento los resultados son escasos, no tienen resultados muy buenos. ¿Por qué? Porque del año 25 al año 30 en Alemania hay cierta prosperidad económica. Y entonces, como hay prosperidad económica, la gente no está por aventuras. Y como no está por aventuras, pues, bueno, la gente no está descontenta. Entonces, cuando la gente no está descontenta, pues no busca opciones radicales. Pero la situación cambia cuando llegan los efectos de la crisis del 29 a Alemania. Cuando llegan los efectos de la crisis del 29 a Alemania y empiezan a quebrar bancos, a quebrar empresas, a haber más paro, la gente al estar más descontenta busca opciones radicales. Y serán o el Partido Comunista Alemán, que también va a subir mucho, o el Partido Nacional Socialista Alemán, el partido nazi, que va a subir aún más. Va a ir subiendo en votos como la espuma de la cerveza de Baviera. Valga la comparación, por ser un partido nacido en Baviera. Vale, entonces la crisis del 29 va a ser, digamos, lo que va a hacer que Hitler suba en popularidad. Si a eso le sumamos otro factor, que viendo que los comunistas subían, muchos industriales alemanes, muchos empresarios, los Thyssen, los Krupp,
van a dar dinero al partido nazi, ¿vale? Van a financiar el partido nazi. Entonces, Hitler monta unas campañas espectaculares, muy modernas, con el uso de la aviación, por ejemplo, para poder dar varios mítines en un solo día en distintos puntos de Alemania. Van a llenar estadios, van a dar mítines por radio, y Hitler sube muchísimo en las elecciones de 1930, se convierte ya en la segunda fuerza política de Alemania, solo por detrás de los socialdemócratas. Y ya Hitler hay que contar con él. Pero la crisis sigue, los efectos de la crisis siguen, y en las elecciones de julio del 32 se convierte en el partido más votado de Alemania. No tiene mayoría absoluta, pero hay que contar con él, ¿vale? No tiene aún la mayoría absoluta, pero hay que contar con él. Ese mismo año, en 1932, Hitler se haya presentado a las elecciones presidenciales. No las gana, las presidenciales de Alemania, queda segundo. Pero hay que tener en cuenta que el que gana las elecciones, que es el mariscal Hindenburg, un militar con mucho prestigio de la Primera Guerra Mundial, tenía el apoyo de todos los demás partidos, prácticamente, menos del comunista, la apoyaba en los socialdemócratas, la apoyaba, que era la izquierda moderada, la apoyaba el Centrum católico, la apoyaba la derecha nacionalista, o sea, todos apoyaban a Hindenburg, menos los comunistas, que tenían su propio candidato, y Hitler, con el apoyo de su partido únicamente, ya había quedado segundo. Pero las elecciones parlamentarias sí las gana. No tiene mayoría absoluta. No puede gobernar él, pero tampoco pueden gobernar los demás. Entonces tienen que volver a elecciones. En noviembre del 32 hay elecciones otra vez. Vuelve a ganarlas, aunque pierde un poco de votos, ¿no? Pero no saben qué hacer para gobernar si no es con el apoyo de los nazis. Intentan tentar a algunos dirigentes nazis de segunda fila con darles ministerios para así llegar a Hitler. No lo consiguen. Y al final, en enero de 1933, el mariscal Hindenburg se ve obligado a nombrar a Hitler canciller de Alemania. Le nombra en enero del 33 porque al final no ven otra opción. Otros dirigentes de la derecha alemana, entre ellos von Papen, que había sido canciller, pues dicen que aconsejan a Hindenburg que es la única solución. Y Hitler va a quedar al frente de un gobierno de coalición de varios partidos de derecha alemana. No eran todos nazis, había de otros partidos, del Centrum, independientes, del Partido Nacional Popular Alemán, que era otro partido más o menos parecido al partido nazi, no tan radical, lógicamente. Y entonces Hitler le nombran canciller y piensan que lo van a manejar, pero no va a ser así. Y esto lo veremos en el próximo vídeo que subiré mañana, ¿de acuerdo? Venga, veo los dos vídeos, preguntad, dudas y comentarios. Mucho ánimo. Venga, chao.